siglos antes del contacto entre el Viejo y el Nuevo Mundo, los granos del maíz fueron empleados de muchas maneras para ser comidos. La forma más sencilla es hervir la mazorca y morder los granos. Se puede desgranar la mazorca y emplear los granos hervidos como esquites, como parte de sopas y otros guisos, o tostados y molidos en pinole, como palomitas, que son una variedad de maíz que al calentar se revienta y que ha encontrado su lugar en casi todo el mundo. O por medio de la nixtamalización, que consiste fundamentalmente en remojar el maíz en agua caliente con cal o algún otro producto alcalino durante varias horas para molerlo más tarde y crear una masa. Este proceso produce profundos cambios en la estructura bioquímica de los granos, logrando, entre otras cosas, hacer más fácil de asimilar para el organismo las proteínas y la vitamina conocida como niacina. El nixtamal es la materia prima para dos de los grandes caminos que tomó la cocina con maíz. El primero, cronológicamente, es la elaboración de tamales. El segundo, el surgimiento de las tortillas y sus derivados. En este programa vamos a hablar de un antiguo proceso que se inició en Mesoamérica hace unos 4 o 5 mil años, que es la nixtamalización. No sabemos dónde, ni cómo, ni por qué, aunque tenemos un poquito de idea sobre el por qué. Pero fundamentalmente la nixtamalización consiste en colocar los granos de maíz en agua muy caliente, hirviendo. Pero esta agua tiene una característica muy importante: se le agrega una sustancia alcalina. Probablemente la primera sustancia alcalina que se le agregó fue simplemente las cenizas del fuego, de la hoguera doméstica. En otras partes, por ejemplo en el área maya, se utilizaron las conchas de moluscos molidas finamente, que son también alcalinas, que contienen cal. Y lo que más se utiliza en el centro de México en estos días es la cal, esa piedra blanca que ve uno en los mercados y que se puede utilizar. Esto logra un cambio muy importante en el grano de maíz. Lo que logra es que la capita que lo rodea, que conocemos como pericarpio, se separe un poco del grano, se vuelva blanda y por lo tanto sea mucho más fácil de moler que el maíz en su estado natural, que es muy duro, sobre todo cuando tiene tiempo ya seco, que es muy difícil de moler y que lo único que se puede obtener de él es una harina gruesa que no tiene muchas aplicaciones, a pesar de que algunas de ellas son formidables. Por ejemplo, pensemos en el pinole, que es simplemente el maíz tostado y molido, pero la nixtamalización nos da una plasticidad culinaria y nutricional muy importante. Como veremos a lo largo de este programa, los cambios no son solamente para facilitar el trabajo de la preparación de productos, sino además la nixtamalización hace que el grano cambie bioquímicamente, que se vuelva mucho más accesible su proteína, sus vitaminas, su contenido de grasa disminuya, etc. Y por lo tanto transforma el maíz de un producto bueno en un producto mucho mejor para la alimentación humana. Un producto que nos ayuda a conservar y mantener nuestra salud y que lo hace además muy apetitoso, muy sabroso, muy digno de ser comido. De tal manera que lo que les pedimos a ustedes es que vean con atención qué ventajas ofrece la nixtamalización, que agradezcan ustedes a nuestros antepasados haber descubierto esta técnica y que la utilicen para su vida diaria, como estoy seguro que ya lo hacen. Hacer nixtamal en México es una técnica antiquísima. De hecho, fue inventada en Mesoamérica. No se sabe exactamente en dónde, pero las dataciones que hay son de alrededor de 2000 años antes de Cristo. El término nixtamalización, por supuesto, viene de un término muy antiguo náhuatl, que quiere decir, bueno, una cocción alcalina del maíz,
y puede hacerse usando calcio, hidróxido de calcio, o antiguamente se usaban cenizas. Hoy se usa cal hidratada y lo que se tiene que hacer es remojar el maíz en agua muy caliente que tiene estas cantidades de cal, ya que saben muy bien, cada uno de los maestros que hacen el nixtamal lo saben muy bien, porque cada variedad tiene un tiempo de cocción diferente. Entonces el maestro tiene que saber exactamente cuánto lo va a calentar, cuánto tiempo lo va a dejar remojando, y el punto final del nixtamal es cuando ya se puede desprender la cascarilla, el pericarpio del grano, es decir, el pellejito se le puede desprender más fácilmente, y entonces en ese momento ya el maíz se tiene que lavar, el nixtamal se tiene que lavar para quitarle el exceso de calcio, el exceso de álcali, y después estos granos se muelen en un molino de piedras y se hace entonces una masa, que es la que ya se va a poder utilizar para hacer las tortillas. Entonces este tratamiento alcalino tiene muchísimas consecuencias en el producto final. Para empezar, se elimina la descomposición microbiana, porque justamente el álcali evita que crezcan microorganismos, entonces la masa puede durar mucho más. Se mejora también su valor nutrimental, y esto es a través de que, por ejemplo, el calcio que está residual ahí en los granos después de lavarlo, queda todavía calcio suficiente que queda penetrando durante todo el tiempo del remojo a través del germen, o sea, de la parte inferior del grano, y entonces queda dentro del grano. Entonces, a la hora de que hace uno la masa, esta masa contiene una cantidad importante de calcio. De hecho, este calcio es biodisponible, tan biodisponible como el calcio de la leche. Así que para la población mexicana, la producción de tortilla y el consumo de tortilla es sumamente importante para su salud, para la salud de los huesos. La otra cosa que sucede con el tratamiento alcalino es que se modifican las hemicelulosa, que es uno de los componentes del grano, para hacer más palatable la masa. Entonces el producto queda más suave. Se gelatiniza el almidón, es decir, que el almidón del maíz se hincha, se remoja, se hincha, y entonces queda más digerible. Pero además, como es un tratamiento fuerte, alcalino, parte de ese almidón se puede convertir en almidón resistente a la digestión. Por lo tanto, se convierte en una especie como de soluble, de fibra soluble. Así que es sumamente importante esto. La otra cosa que sucede con el tratamiento alcalino es que se modifica la isoleucina, que es uno de los aminoácidos abundantes en el maíz, y se va convirtiendo esto en algo que permite que se libere mejor, que se absorba mejor el triptofano, que es un precursor de la niacina, y por lo tanto se puede evitar la avitaminosis de niacina, es decir, la pelagra, que es una enfermedad por falta de esta vitamina, la podemos evitar siempre y cuando se haga una nixtamalización. Entonces, con eso es suficiente para tener un problema menor de pelagra en las poblaciones que consumen maíz nixtamalizado. Entonces, en realidad, yo creo que esos son los principales, el valor nutrimental de las tortillas, que tienen niacina y que además hay una buena cantidad de calcio, lo que permite la salud de los huesos de los niños. Entonces, en México, por ejemplo, prácticamente no hay raquitismo, porque los niños comen tortilla, absorben el calcio y además se asolean, porque hay mucho sol en el país. Entonces, esa es una gran ventaja de los alimentos hechos a base de nixtamal. Aparte de que, bueno, sirve para muchos otros productos que ustedes verán en este programa. Algo muy importante son los cambios en la textura que se obtienen en la masa. Entonces, la palatabilidad del maíz cambia. Y sobre todo, ustedes pueden hacer una prueba. Tienen que apretar una tortilla recién hecha en la mano, en el puño, y luego la tienen que soltar sobre la mesa, y la tortilla debe caer plana y sin romperse sobre la mesa. Esa se llama la prueba del sastre. Solo así sabemos que es una tortilla bien hecha y que el hidróxido de calcio ha logrado su propósito, y que entonces tenemos la textura correcta y, por supuesto, el aroma, el sabor característico del nixtamal, que es muy sabroso. La nixtamalización es un proceso de transformación del grano de maíz para la realización de diferentes platillos. Es un proceso que data de anterior a los olmecas, más de 4000 años, y la ventaja que tiene es que solamente involucra 3 ingredientes básicos: agua,
cal o hidróxido de calcio y el grano de maíz. Se puede procesar cualquier tipo de grano de maíz. Lo más importante es la calidad de la cal. No toda la cal es consumible, no toda la cal es de alimentación. En el caso de México utilizamos cal grado alimenticio, que lo que asegura es que tiene porcentajes muy bajos o porcentajes permitidos en cuanto a metales pesados que pueden ser tóxicos para la salud. Entonces es un aspecto bastante importante cuando hablamos de la cal. En cuanto al grano de maíz, se puede utilizar en realidad cualquier tipo de grano. Sin embargo, como en todo proceso de transformación culinario, entre mejor sea la calidad del grano, más eficiente va a ser el proceso y más atractivo o con mejores atributos sensoriales va a ser el producto terminado. Entonces, dependiendo del proceso de nixtamalización, que ya más adelante vamos a platicar sobre eso, va a variar la calidad del grano, pero en principio se puede transformar cualquier tipo de grano de maíz. ¿En qué consiste? Simplemente es una cocción del grano de maíz con cierto porcentaje de cal. Normalmente se maneja del 1 al 1.5%, depende de los gustos y depende del grano de maíz, y el agua. Se pone a cocinar a cierta temperatura, 90 grados centígrados. Una vez el grano esté un poco blando, se baja el fuego y lo que tenemos ahí, ese grano con el agua, se deja reposar. Dependiendo del lugar donde estemos, se deja reposar entre 1 hora hasta 16 horas. Durante ese reposo, ¿qué es lo que está sucediendo? Al grano de maíz le están entrando todos el contenido, digamos, de esa solución, que es básicamente calcio. Entonces ese grano de maíz se enriquece en el contenido de calcio. Y físicamente lo que está sucediendo es que se está humedeciendo y es mucho más fácil retirar el pericarpio o la cascarilla del grano de maíz. Entonces esto es lo que se conoce como nixtamal. Y el agua en la cual reposa ese grano se llama nejayote. En el nejayote queda una serie de sólidos que vienen del grano de maíz, porque no solamente se retira el pericarpio, sino también parte del pico, etcétera, y esos sólidos se colectan en el nejayote. Uno de los aspectos principales o una de las limitantes de la nixtamalización es precisamente este gran contenido de sólidos y el pH de esta solución. ¿Por qué? Porque es un pH súper básico que puede causar grandes problemas cuando se tira en la alcantarilla, pues, ¿no? Entonces, uno de los retos que existe en la nixtamalización es la reutilización o el tratamiento del nejayote. Pero las ventajas de la nixtamalización no solamente es la facilidad del proceso, sino también el contenido nutricional que le va impartiendo al grano de maíz. El grano de maíz normal tiene más de 9 minerales diferentes, 9 vitaminas diferentes, además de un gran contenido de proteína, de almidón y de aceites. Y a través de la nixtamalización estamos haciendo que algunos de esos minerales se vuelvan más biodisponibles, algunos de los aminoácidos sean más biodisponibles y adicional estamos incrementando el contenido de calcio. A partir de este nixtamal, lo que sucede es lo transformamos por una molienda. Normalmente en México se hace una molienda con molino de piedra volcánica, para producir lo que todos conocemos como la masa. Y esta masa realmente es oro en realidad, porque se puede transformar en diferentes tipos o diferentes platillos. El más conocido obviamente son las tortillas, ¿sí? Que dependiendo de nuevo de la zona de la región, el color, la textura y la forma va a variar un poco. En el Estado de México es muy apreciado, por ejemplo, las tortillas derivadas del maíz azul, que tienen este tipo de coloración. Entonces, básicamente, el proceso en general, a partir de esta masa, se dice que tienen más de 300 productos alimenticios diferentes aquí en México, ¿no? Antojitos que llamamos, gorditas, tlacoyos,
flautas, quesadillas, etcétera, pero todo es a partir de esta masa. Inclusive se preparan sopas, se preparan bebidas que son de alto contenido nutricional. Existen básicamente dos procesos industriales, especialmente en México. Uno es lo que llamamos la industria de la masa y la tortilla, que es básicamente los molinos tradicionales, las tortillerías tradicionales. Todavía existen en los pueblos e inclusive en las grandes ciudades la tortillería donde la persona, la ama de casa o la persona va, hace la fila a mediodía a comprar sus tortillas. Ellos lo que hacen es un proceso tradicional de nixtamalización. Ellos toman el grano, lo preparan, lo cuecen en más o menos 1% de cal, lo dejan reposar normalmente toda la noche porque es también comodidad para el procesamiento. Al otro día el lavado del nejayote lo hacen más a presión de agua, lavan el nejayote para remover el pericarpio. Y posteriormente pasan el nejayote, el nixtamal, lo pasan al molino para producir la masa. Esta masa la convierten en harina, en tortilladoras industriales o incluso en tortillas, en tortilladoras industriales, o inclusive la pueden vender como tal. Los kilos de masa los repartan a los restaurantes, los reparten a las ventas de tacos y ellos hacen las tortillas en el establecimiento. Adicional tenemos el proceso industrial de harina nixtamalizada, que son dos grandes industrias que tenemos en México. Se basa también en la nixtamalización. La gran diferencia es que la masa se deshidrata y se vuelve a moler. Se produce una harina que es la que se comercializa. Esa harina se puede rehidratar en la casa y se preparan las tortillas en casa, o inclusive se preparan las tortillas en las tortillerías. Hoy en día contamos con muchas tortillerías, más de 80,000 tortillerías en el país que dependen solamente de harina nixtamalizada. También hay mezclas de los dos. Hay tortilleros tradicionales que mezclan el proceso tradicional, hacen su nixtamal, su masa, pero enriquecen o mezclan la masa con harina nixtamalizada, especialmente para darle mejor textura a la tortilla. Es una gran ventaja porque, sobre todo a nivel industrial, ¿no? Con esta harina nixtamalizada puedes generar nuevos productos y hacerlos industrialmente. Por eso, y la verdad, la industria de la harina nixtamalizada se encuentra en diferentes regiones del mundo, ¿no? Está en Asia, en Europa, en Estados Unidos, etc. A nivel casero y a nivel de menor escala, el proceso de nixtamalización también es reproducible. El detalle, obviamente, es tener acceso a una cal de buena calidad, ¿no? De calidad, grado alimenticio, y eso es lo que de pronto limita o hace que el proceso se tarde un poco más hasta no determinar la calidad de la cal que hay disponible en los otros países. La nixtamalización es el proceso de cocción del grano de maíz con agua y cal, hidróxido de calcio, para eliminar el pericarpio. Proviene del náhuatl, una lengua que se hablaba en México antes de la conquista. La palabra nextli significa cenizas y tamali significa masa de maíz cocido. El proceso de transformación del maíz en masa y después en tortillas por medio de la nixtamalización depende de varios factores, como el tipo de maíz, la cantidad de agua y cal, los tratamientos de calor, los periodos de remojo y la molienda. Estos factores generan cambios en la estructura del grano, su composición química, sus propiedades funcionales y valor nutricional. La nixtamalización afecta también el olor, el sabor y el color del producto. Controla la actividad microbiológica, aumentando así la vida de anaquel de los productos derivados, como por ejemplo las tortillas.
La nixtamalización aporta varios beneficios nutricionales, entre ellos: 1. El bajo riesgo de padecer pelagra, ya que aumenta la biodisponibilidad de vitamina B3 niacina. 2. El color del producto. Controla la actividad microbiológica, aumentando así la vida de anaquel de los productos derivados, como por ejemplo las tortillas. La nixtamalización aporta varios beneficios nutricionales, entre ellos: 1. El bajo riesgo de padecer pelagra, ya que aumenta la biodisponibilidad de vitamina B3 niacina. 2. El color del producto. Controla la actividad microbiológica, que el de los productos derivados, como por ejemplo las tortillas. La nixtamalización aporta varios beneficios nutricionales, entre ellos: 1. El bajo riesgo de padecer pelagra, ya que aumenta la biodisponibilidad de vitamina B3 niacina. 2. La vida del color del producto. Controla la actividad microbiológica, aumentando de anaquel de los productos derivados, como por ejemplo las tortillas. La nixtamalización aporta varios beneficios nutricionales, entre ellos: 1. El bajo riesgo de padecer pelagra, ya que aumenta la biodisponibilidad de vitamina B3 niacina. 2. Mercado local. A la cal se le pone agua caliente antes de usarla. El maíz se mezcla con la solución alcalina y se deja hervir, ya sea en una estufa de gas o sobre el fuego directo durante 1 hora aproximadamente, dependiendo de cuán duros sean los granos. A continuación, el grano se deja remojar de 14 a 16 horas para obtener el producto final llamado nixtamal. El nixtamal se muele en un metate, un molino prehispánico de roca volcánica, o se lleva al molino de la localidad, que es la práctica más común hoy en día. Se agrega agua a la harina para formar una masa, con la cual se hacen tortillas, a mano o en una tortilladora. Las tortillas se colocan en un comal, una plancha metálica tradicionalmente utilizada en México. Se dejan cocer por un lado y después se voltean. Cuando la tortilla se infla, ya se puede retirar del comal y guardarla en un recipiente con tapa para que se conserve caliente y suave. El consumo diario promedio en México es de 2 tortillas por niño en edad preescolar, 4 por cada niño de 4 a 8 años y de 8 a 10 tortillas por adulto. Las tortillas aportan más del 35% de las proteínas, el 45% de las calorías y casi el 50% del calcio que consume la población. Nixtamalización industrial. Las 2 principales industrias nixtamaleras en México son la industria de la masa y la tortilla y la industria de la harina nixtamalizada. En esta última, el grano de maíz se transforma en harina, a la cual se le agrega agua para elaborar diferentes productos alimentarios, incluidas las tortillas. En la introducción a este programa explicamos qué es la nixtamalización, una antigua técnica con unos 4.000–5.000 años de existencia en México, donde el maíz se coloca en agua caliente, un agua caliente que se hace alcalina a través de añadirle cenizas, conchas de molusco molidas o cal, y que la hace que se vuelva un producto mucho más fácil de moler, pero que al mismo tiempo adquiera una gran plasticidad culinaria. Entonces, lo que quiero explicar es esto de la plasticidad culinaria para comenzar. Piensen ustedes qué podemos hacer con el maíz al estado natural sin nixtamalizarlo. Bueno, en México estamos muy acostumbrados a comer elotes, que simplemente es la mazorca puesta en agua a hervir durante un cierto tiempo, aderezarla con crema, aderezarla con un poco de queso, con otras cosas. Por favor, yo prefiero mucho más la crema a la mayonesa, que me parece una cosa terrible. Con crema, pruébenlo, por favor, salen mucho más sabrosos. O bien desgranar los elotes y preparar los sabrosos esquites, particularmente si van acompañados de otros condimentos. Su chilito se vuelve algo muy sabroso. Podemos tostar el maíz
y molerlo y producir pinole. Podemos utilizar los granos en nuestras ensaladas, en nuestras sopas, podemos comerlos de mucha manera. Pero cuando obtenemos la masa, tenemos un producto maravilloso para la cocina. Simplemente quiero que piensen ustedes en los 3 derivados más importantes de la masa nixtamalizada, que son 1, los atoles, 2, los tamales y 3, las tortillas. Los atoles más sencillos, por ejemplo el atole blanco, se hacen simplemente diluyendo la masa de maíz en agua y tenemos un atole sabroso, un atole muy sencillo. Pero piensen ustedes las posibilidades tan enormes que ofrece ese atole. Simplemente vamos con una de las formas favoritas en México. Agréguenle un poquito de canela y ya toma otro sabor. Agréguenle frutas, por ejemplo, uno de los atoles más deliciosos que yo he probado es el atole de mamey. O bien, por ejemplo, nos han preparado también atole con lo que queda después de moler el cacao. Este atole se llama atole de chaqueta, que toma un sabor no igual al champurrado, pero parecido. El champurrado es el atole con cacao y que lo hace de una gran variedad. De tal manera que tenemos atoles a pasto en México, tenemos muchos atoles. Este atole ha jugado un papel muy importante, hoy casi olvidado, en la alimentación de los niños. Piensen ustedes que en mucho tiempo el primer alimento que se le dio a un niño, aparte de la leche materna, fue su atolito, y que combinando diferentes atoles podemos regular mucho de la vida del niño. Por ejemplo, estoy hablando ahora de atoles de maíz, pero por ejemplo podemos hacer atole de arroz, y el atole de arroz, la ventaja que tiene es que hace que el niño, su intestino no se mueva tanto, y entonces si tiene un poquito de diarrea, y es una diarrea no causada por infecciones, cosas por el estilo, lo controlamos con ese atole. Al contrario, el niño está tapadito, como dicen las mamás, no evacúa su intestino. Bueno, pues entonces le damos atole de otras cosas que tengan un poco de fibra, y entonces el niño tiene evacuaciones más suaves, más frecuentes, y las mamás consideran que el niño está mucho mejor. De tal manera que los atoles han jugado un papel importante. Piensen ustedes en el pasado prehispánico, estos viejitos sin dientes que se alimentaban con atoles. Pero el otro producto importantísimo son los tamales. Tamales que son, junto con el atole, probablemente de los productos de maíz nixtamalizado más antiguos. Las tortillas llegaron después, probablemente poco antes del esplendor de Teotihuacán. Y los tamales pues tienen una variedad enorme. Podríamos comer tamales diferentes prácticamente 2 años seguidos y tener una dieta variada, una dieta sabrosa, porque los tamales se pueden rellenar, se puede mezclar la masa con otros productos y tenemos una dieta rica, pero además con las ventajas nutricionales que ustedes verán a lo largo del programa que nos dan el proceso de nixtamalización. De tal manera que los invito a que exploren la nixtamalización, la disfruten y la mantengan firmemente arraigada en sus vidas.